¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buen día. Damos inicio a estas últimas 6 clases de este segundo semestre ya en el año 2021. Bueno, damos inicio precisamente de formular el proyecto. Esa idea que ustedes comenzaron en el mes de octubre y que ha ido tomando forma, la han ido cada vez perfeccionando, aterrizando de forma tal de que ahora ya cuentan con herramientas, cuentan con conceptos y tienen una idea mucho más acabada de lo que desean ejecutar. De esa idea colmada de motivaciones, hemos ido transitando hacia un proceso de decantación, depuración en base a un diagnóstico, una estrategia e ir sincerando cuál es la realidad de la iniciativa y cuáles pueden ser sus fortalezas y oportunidades en consideración del espacio donde quieren desarrollarlo y también con quién desean desarrollarlo. Por lo tanto, era todo el trabajo que ustedes han desarrollado en las últimas 3 pruebas, lo vamos a llevar a una formulación. En tal sentido, la evaluación está pensada para que vayamos trabajando clase a clase, de forma tal de que en la próxima semana estén entregando la primera parte de la formulación y hasta el día 30 de enero puedan entregar el proyecto completo, es decir, la primera parte más la segunda. Está pensada a fin de que la primera parte les permita calentar motores. Es una estructura bastante simple de elaboración de proyecto que recoge las principales características de dos de las principales fuentes de financiamiento que el mundo artístico y cultural encuentra dentro del modelo y que dice en relación con el FNDR 2% Cultura y los fondos Cultura, Fondarte, en cualquiera de sus líneas o fondos. Por lo tanto, recoge elementos que son comunes. Y en ese sentido, el día de ayer ya les envié la plantilla de evaluación, más 2 tablas Excel que les permitirá trabajar el calendario de actividades en cuanto a la visual y el presupuesto. Pero eso es tema de la segunda prueba. Ahora vamos a iniciar con un aterrizaje de lo que ustedes ya trabajaron durante este semestre. Por lo tanto, no debiera generar mayor complicación. Van a fundamentarse, van a inspirarse y tener muy presente el trabajo que ya han desarrollado, porque en primera instancia lo que van a trabajar es el nombre del proyecto, la justificación o fundamentación y el objetivo general. Esas son las 3 evaluaciones que van en esta primera etapa, para luego decantar en los siguientes elementos. Pero bueno, entrando en materia, porque la idea es que esta clase les permita tener tips y contenidos para poder desarrollar lo ya trabajado bajo este modelo, es que empezamos esta clase teórica precisamente abordando lo que la diapositiva refleja, que son las etapas del proyecto, y, y que reflejan, que evidencian todo el trabajo que ustedes han desarrollado. Primero, identificando, generando un diagnóstico. En esos momentos, ustedes se preguntaron para la primera prueba, ¿qué problema van a resolver? ¿Por qué lo desean resolver? ¿Para qué se quiere hacer algo? ¿A quiénes va dirigido? Es decir, la identificación, respondiendo a las preguntas ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? Pues bien, estos elementos, estos elementos son importantes porque dicen relación y permiten la construcción, redacción de la justificación, materia que veremos el día de hoy y lo veremos con un ejemplo práctico. Por lo tanto, cuando ustedes trabajaron en la primera prueba, cuáles eran sus motivaciones,
pero también reconocieron cuál era el árbol de problemas y sus actores, y a quienes querían efectivamente beneficiar con la iniciativa que estaban desarrollando, sin pensar en su momento ya estaban redactando la justificación. Si bien es cierto, en diferentes proyectos, las diferentes gamas alternativas de formulación de proyectos que existen dentro del ámbito de la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura, la industria, la fundamentación y justificación, como muy bien también lo van a ver en su proyecto de investigación en un par de años más, sino el próximo, para optar al grado, la justificación tiene que ser con datos, con elementos, con una observación. Y de ahí la importancia de este trabajo de levantamiento de información, este trabajo de diagnóstico, que les permitirá precisamente a ustedes revisar, informar, comentar, graficar a quien está evaluando cuál es el problema que desean solucionar, cómo lo van a solucionar, por qué, qué han detectado, qué han investigado, por qué lo quieren ejecutar. Ya son datos más claros, son datos más duros, son comentarios fundamentados en bibliografía, tiene un proceso de investigación. Luego de que hemos identificado el problema, que eso dice relación con la justificación del problema y precisamente con la motivación que los lleva a investigar, realizar un diagnóstico estratégico, hasta acabar con este cuadro de modelo de gestión o de negocio, Canvas, dentro de otras alternativas que se pueden encontrar. Evidentemente que van a pasar a un proceso de definición en cuanto a las alternativas, al cuánto, al cómo y al dónde, que no dejan de ser importantes, porque estos van a definir el calendario de actividades, que tiene que ser coherente, debe ser lógico, deben describirlo, es un proceso de descripción, eh, y esa respuesta del cómo y el dónde va de la mano con cuánto, es decir, la elaboración de ese presupuesto, de esas cotizaciones que le van a permitir a ustedes poder evaluar en dinero cuánto cuesta los insumos, los gastos operacionales, el profesional que desean contratar a fin de poder ejecutar la iniciativa. Y luego tenemos el proceso de definir el con qué, quiénes, cuál y cuándo. Y que dice en relación con un complemento con lo anterior. Todas estas preguntas precisamente son las que le entregan a cada proyecto, a cada instancia, la posibilidad de ir creciendo, de irse desarrollando. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de formulación de proyecto, siempre va a tener estas 15 alternativas de una u otra forma, expresadas o distribuidas o construidas de una u otra forma. En los proyectos de fomento productivo se van a pedir otras herramientas de gestión que no vimos en esta clase porque se alejaba un poco de la misma. Pero lo que ustedes están viendo en pantalla es el formato tipo que tanto FNDR como los fondos concursales del Ministerio de la Cultura y otros fondos menores que son del Estado, especialmente del área social, establecen. Primero, siempre se va a identificar al creador y responsable del proyecto. Eh, Todo proyecto debe tener un responsable, y cuando hablamos de responsables, porque esta persona es civil, penal y administrativamente responsable, responsabilidad, existe un deber de rendir cuentas y de conservar la correcta o ejecución del proyecto bajo los estándares del marco de la ley, de las bases del proyecto al cual se adjudicaron, a la probidad y a la transparencia. Por lo tanto, siempre va a existir un responsable en todo proyecto, que puede ser la persona jurídica o una persona natural, el representante legal en el caso de la persona jurídica, pero también un encargado, una persona a la cual se le esté remunerando a fin de que pueda ejecutar y desarrollar la iniciativa.
Luego, la identificación de la organización cultural. Aquí va todo lo que dice relación con lo que vimos en el primer semestre, es decir, se van a solicitar una serie de documentos que den fe de la vigencia de la persona jurídica, de su directiva, de su cuenta corriente y otros instrumentos y antecedentes que se requieren para poder dar fe, dar cuenta de que la vigencia es tal o que los antecedentes de la persona natural, en caso de que sea ella la que está postulando, precisamente coincidan. Cédula de identidad, RUT, en caso de que sea una persona jurídica, entre otras. Luego, uno de los temas que vamos a ver el día de hoy, que es el nombre, título del proyecto, tema no menor, el diagnóstico, los antecedentes, esto que dice relación con la justificación y fundamentación, que el diagnóstico, los antecedentes, la fundamentación o justificación, que son el punto 4 y el 6, generalmente van unidos en un solo párrafo de suma importancia, para poder entregarle un marco metodológico al evaluador, a la persona que está leyendo el proyecto y pueda entender cuáles son, más allá del resumen de lo que ustedes plantean en el título, las motivaciones y los elementos que le entregan fuerza, coherencia y realidad al proyecto. Luego tenemos el resumen ejecutivo, que es la capacidad de resumir todo lo que hicieron en un par de frases, de forma tal de que el evaluador pueda leerlo y saber inmediatamente que se busca. Por algo es resumen ejecutivo, que en el caso de nuestra evaluación está para el final, por una sencilla razón. Es muy complejo hacer el resumen ejecutivo si no se ha desarrollado el proyecto. El resumen ejecutivo, uno cuando ya ha redactado todo y cada una de las etapas e instancias de la formulación de este documento digital o físico en el cual uno llena cada uno de los apartados, se darán cuenta que llegado al final del proyecto y habiendo concluido cada uno de ellos, el resumen ejecutivo va a salir de una forma muy sencilla, muy rápida, porque tal como la palabra lo dice, es un resumen, un compendio de todo lo que señala el proyecto, de forma tal de que nosotros podamos sintetizar el aspecto del diagnóstico, el aspecto de los beneficiarios, el objetivo, las actividades principales, el equipo de trabajo y el presupuesto, en no más de media hoja carta. Por algo es resumen ejecutivo, es lo que principalmente los evaluadores leen. Luego tenemos los objetivos generales y específicos, que veremos el día de mañana, no menor, las metas y resultados esperados, que están en relación precisamente con la fundamentación o justificación. Aquí viene un tema importante, la descripción de las actividades, que dice relación con el cronograma, el público, beneficiario, usuarios directos e indirectos, que van a definir quiénes son las personas a las cuales vamos a dirigir, beneficiar o satisfacer las necesidades de acuerdo a los parámetros y fundamentación de la iniciativa que estamos ejecutando, y luego uno de los aspectos más importantes, que es el presupuesto. Estas características, bueno, y anexos abajo que dice relación con diferentes material de apoyo como maquetas, piezas gráficas, recortes de diario, entre otros, que ustedes puedan adjuntar a la postulación de forma tal de que podamos tener claridad y certeza respecto a qué, respecto a las características, cualidades o documentación obligatoria que solicita cada una de las líneas de proyecto. Eso, a grosso modo, es el formato tipo de la presentación de proyectos. Generalmente es unos más, unos menos, están fusionados. Hay algunos que por las características del fondo no lo incluyen, pero si tuviésemos que generar un estándar, son las 15 puntos que regularmente están presentes en iniciativas. Pues bien, manos a la obra. Ya empezamos a trabajar de aquí en adelante estos tips para que vayamos trabajando el documento Word en su primera parte, 4 elementos que se van a evaluar eh, y que dicen relación con el nombre, dicen relación con el diagnóstico,
fundamentación o justificación y los objetivos generales. En tal sentido, vamos a dar el primer tip para el día de hoy. Ustedes ya tienen clara cuál es su idea, pero ahora tenemos que buscarle un nombre. Y ese nombre tiene que tener un par de características. El nombre no es menor. El nombre del proyecto muchas veces lo dice todo. Y cuando ya es una iniciativa que ha ido cumpliendo etapas, ha ido creciendo en el tiempo, se transforma en una marca. Y eso es muy importante, porque la capacidad que todos tengan para poder desarrollar un nombre atractivo o preciso les va precisamente a entregar fuerza y claridad al momento de. Hay algunos proyectos que son muy técnicos, su título, el título de la canción es muy técnica, es decir, utiliza verbos, utiliza ideas que desde una perspectiva del vocabulario, de los proyectos o de la ciencia, del arte, de la profesión en que nos estemos desenvolviendo, se va a entender inmediatamente. Otros son mucho más creativos, pero no por ello dejan de expresar inmediatamente qué es lo que vamos a hacer. Tú lees el título del proyecto e inmediatamente sabes para dónde va la micro, qué se desea ejecutar. Y como les decía, entre mayor trayectoria tenga la organización a la cual postula, o el proyecto, si es una primera, segunda o tercera fase, inmediatamente el evaluador, la persona que está frente, este equipo de trabajo, esta comisión, estos jurados que están frente a la iniciativa, van a saber cuál es la naturaleza y cuáles son las características de esta iniciativa. Por lo tanto, el proyecto tiene que cumplir con 3 grandes características. O sea, ustedes tienen excelentes ideas y ya las hemos ido trabajando, pero ahora llegó el momento de bautizarlas ya de una forma clara. A lo mejor ya está hecho, a lo mejor no es necesario mover ni una coma de lo que como la han bautizado. Pero el nombre del proyecto tiene que ser simple, sintético, claro. Encuentro de alfarería, tierra, agua, aire y fuego. Ese es el título del proyecto. ¿Y en qué línea lo presentó esta gestora? En la Fonda Regional, organización de festivales, carnavales, ferias, encuentros y muestras. Entonces es un festival. Y es un encuentro de alfarería. Y su nombre romántico, poético, es tierra, agua, aire y fuego. O sea, ya te está diciendo que es un encuentro de alfarería. Si su modalidad, el fondo, fondar en este caso te dice que es organización de festivales, carnavales, feria, encuentro y muestra, tú ya dijiste que era un encuentro de alfarería. Por lo tanto, inmediatamente el jurado va a decir, es un encuentro de alfarería. No es otra cosa. No es un carnaval de danza andina, no es un festival de bandas emergentes, no es una feria del libro, no, es un encuentro de alfarería. Por lo tanto, aquí ese ejemplo deja súper claro la importancia del segundo tip, porque ya dijimos que era simple, sintético y claro. O sea, 3 cucharadas y a la papa, al hueso. Yo quiero ejecutar un encuentro de alfarería. Yo quiero hacer una escuela de verano. Yo quiero grabar un disco. Yo quiero, claro. Independiente de lo que ustedes deseen instalarle como una bajada romántica, poética, artística en referencia al proyecto. Miren el otro ejemplo. Proyecto de identidades de la gran gestora antofagastina Alejandra Rojas Pinto. Identidades. El proyecto de identidades es teatro patrimonial, teatro con un marcado acento identitario. Recoge nuestras raíces, la herencia de los pueblos originarios y los pone sobre la tabla con un trabajo de investigación, diagnóstico maravilloso. Identidades. Y es claro, identidades. Ya es una marca. ¿Cuántas identidades festivales van? 4, 5. Con la Huella Teatro. O sea, estamos hablando de una compañía de teatro que lleva un festival hace 5 años, por lo tanto ellos tienen una marca y lo instalan, identidades. En la misma línea que la colega Romina González presentó su encuentro de alfarería, también va compitiendo ambos proyectos adjudicados y ganadores, por cierto, identidades.
de la Corporación Cultural La Huella Teatro. Ojo, Corporación Cultural, y además tienen una agrupación, su compañía de teatro, tienen 2 personas jurídicas. Lo que conversábamos el primer semestre, esa capacidad de duplicarse para poder ir a captar diferentes fondos, llevándolos todos al mismo fin. ¿Y qué hace precisamente La Huella Teatro? Con el nombre, identidades, una marca. Pero en este caso es niños. Va dirigido a niños. No es adulto mayor, no es comunidad, no es Antofagasta, es niños. Y luego viene abajo la bajada, que actividades para niños en quinta edición Identidades Festival Internacional de las Artes Escénicas del Desierto de Atacama. Lo describe, porque ya es la quinta edición de un Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama. Es un subproducto, una actividad dentro del festival que ellos están pidiendo solicitar recursos para poder ejecutar. Por lo tanto, acá cae de cajón la segundo tip que ustedes tienen que tener claro siempre cuando se enfrenten a la formulación de un proyecto y busquen el nombre. Dice relación con no confundir el título del proyecto con el enunciado o un problema. Es decir, no tienen que plantear el título del proyecto con el problema, con el diagnóstico. Tienen que ser de forma positiva. Si no contamos con actividades de extensión de la Universidad de Antofagasta por parte de artes y diseños, no vamos a colocarle al proyecto algo negativo. Falta de inexistencia, el proyecto se llama inexistencia de actividades de extensión por parte de la comunidad del Departamento de Artes y Diseño de la Universidad de Antofagasta y sus carreras artísticas. Ese es el problema. ¿Cuál va a ser el título del proyecto? Primer Festival de las Artes de la Universidad de Antofagasta. Ahí tienen la solución positiva, clara, y lo están dejando súper en claro inmediatamente, que es un festival de las artes. ¿De quién? De la Universidad de Antofagasta, de las carreras artísticas. Y ese es el título del proyecto. Y ya después, con el tiempo, a lo mejor, ese proyecto agarra una sigla, agarra un nombre, un verbo, una marca, y ustedes lo van desarrollando y se transforma ya, en vez de este encuentro de alfarería, en un identidades. Esa transición que se genera en el nombre. Y lo bueno, también como segundo ejemplo, y como otro tip, es no considerar el título como equivalente a la solución del problema. Porque es una acción, es una actividad. Está en otra parte del proyecto este elemento. Por lo tanto, el ejemplo que diga proyecto de acercamiento del patrimonio culinario a los jóvenes, ¿qué dice? No dice nada. Proyecto de acercamiento del patrimonio culinario a los jóvenes. Es un objetivo. Vamos a acercar el patrimonio culinario a los jóvenes a través de la generación de talleres, de 5 talleres. Inclusive, yo diría que este es un objetivo específico, no es un objetivo general. Por lo tanto, ojo, claro, simple, dejar reflejado lo que quieren hacer a la primera, porque es el título del proyecto, el título de la canción. No confundir el título del proyecto con un problema ni con la solución del problema. Eso es parte del contenido del proyecto. Sigamos viendo. Línea de creación artística. Obviamente que acá estamos hablando de una idea en que se echan a volar sueños, se está buscando el financiamiento para crear una obra inédita. Por lo tanto, los títulos en la línea creación artística siempre van a ser un poco más poéticos, románticos. No es tan necesaria esta bajada técnica. Y si estamos creando, por eso les digo, es un tema de muy fino, porque ustedes van a decir, bueno, profe, pero usted recién dijo que teníamos que ser claros. Sí, pero la línea también dice muchísimo. Si nosotros estamos trabajando en la línea de creación artística, obviamente que la poesía, el arte, lo subjetivo tiene que estar más presente que estar montando una programación de actividades, que es algo mucho más frío, independiente de que el contenido sea arte.
cultura, patrimonio, extensión, vinculación con el medio. Entonces, en la línea de creación artística, ustedes se van a encontrar con nombres de proyectos ganadores como El propósito de los pájaros, de la compañía Teatro Misterix Antofagasta. Mural Tierras de Atacama, Pangea Fundación Patrimonio Hábitat Vernáculo, el lugar más seco del mundo, del artista Cristian Ochoa, en fotografía. Sloman de Carlos Rivero, artes visuales. Montaje teatral circular Los diálogos de la Merced o ¿Dónde fue que la cagamos? De Freddy Soto Torres, creación teatro. Están colocando el nombre de sus obras. Eso es lo que están procurando. Ellos van a crear, ellos están pidiendo financiamiento para crear un equipo de trabajo, desarrollar una serie de actividades que le permita precisamente llegar con un material final. El fondo le está pasando Lucas dinero para crear. Por lo tanto, el propósito de los pájaros es arte escénico. Su titular es la compañía de teatro, Misterix de Antofagasta. Por lo tanto, si estamos en la declaración, en una declaración de título de proyecto en la línea crítica, lo ideal es que ustedes coloquen el título de su obra. Ojalá de por medio, independiente de que sea redundante y en la línea sea creación artística, sea creación y edición del disco, del primer disco, de mi primer disco, tanto, pero la idea es que quede clara, reflejada la acción. Obviamente que todas las personas que ustedes ven ahí como responsables del proyecto son excelentes gestores, grandes formuladores de proyecto, por lo tanto ya tienen la expertise de cómo enganchar el título con el contenido. Y no estamos en estos momentos que estoy tratando de darle una receta que después ustedes con los años, con la praxis, la van a manejar a entera satisfacción y se van a mover a sus anchas. Pero tenemos que comenzar por algo. Y eso es tratar de darle unos tips para que ustedes vayan comprendiendo de que muchas veces el nombre del proyecto está en directa relación con las bases del proyecto, con la línea en la cual están postulando y la modalidad que están postulando. Luego tenemos ahí un ejemplo de lista de espera de creación, perdón, de creación en artesanía, me corrijo, donde hubo 3 proyectos que se adjudicaron fondos en el Fondar 2020. Y claro, es artesanía, es algo especializado. O sea, yo no estoy hablando aquí de algo etéreo, estamos hablando de una forma de expresión, de un saber ancestral y de una capacidad de generar bienes culturales materiales, artesanía. Entonces nos encontramos con ejemplos también, otra vez en creación, insisto, creación, no es, y regreso a la atrás, modalidad festival, creación, Chihuancu, aves andinas, memorias en el desierto de Atacama, flores del desierto, es arte, están declarando el nombre de su proyecto. Y bueno, aquí nos vamos al fondo de la música, y el fondo de la música, ustedes pueden nuevamente quedar claro que en la línea fomento de la música nacional en folclore y pueblo originario, que es una línea en la cual se puede postular dentro del fondo de la música, ustedes pueden ver acá producción de registro fonográfico, es decir, grabar. Y miren la cantidad de nombres que se van a encontrar, y todos apuntan a lo mismo. Y ambos ya tienen una mistura entre técnico y artístico. Ensamble Transatlántico de Folk Chileno, volumen 2. Continuando el legado sonoro de la agrupación. Título del proyecto. Vamos por otro. Cantemos villancicos folclóricos de Jaime Moya Castañeda. Cantemos villancicos. Yo ya sé de qué se trata el proyecto. Voy a otro. Retrospectiva musical de la agrupación de proyección folclórica Chañar de Antofagasta. Ellos están dejando en claro que quieren hacer en su proyecto esta maravillosa agrupación folclórica regional de nuestros artistas, de nuestros cultores y gestores, para una producción de registro fonográfico. Por lo tanto, no es menor el nombre del proyecto. Vámonos, estamos recién en Fondos Cultura, ahora vámonos al FNDR.
pero los que se fueron a tal. Ojo, que el FNDR mezcla de todo, no es tan ordenadito como el Fondar. Aquí llegan todas las iniciativas y se distribuyen por comunas. Tenemos 6 ejemplos de la comuna tal. Y por ejemplo, tenemos preparación de parejas y danzas folclóricas, de la agrupación folclórica deportiva social de tal. Claro y el agua, preparación de parejas y danzas folclóricas. A lo mejor el título del proyecto no es lo más snob ni lo más vanguardista que existe, pero cumple con su objetivo. Fortaleciendo la lectura en la Gabriela Mistral. Por decir, fortaleciendo la lectura en la Junta de Vecinos Gabriela Mistral. Bueno, en la opción en la Gabriela Mistral, pero se entiende, están fortaleciendo la lectura. Y esto no tiene nada que ver, por eso les digo que es FNDR, porque no es un proyecto que tenga que ver, acá los metieron todos juntos porque se seleccionan por comuna. No se seleccionan por línea o por submodalidad, por comuna. Entonces te vas a encontrar con un proyecto de danza, de artes de la danza, y un proyecto de fortalecimiento del lector. Y abajo te vas a encontrar con uno de folclore, de danza nuevamente, taller de cueca, técnicas de ballet, danza folclórica. Y todos son instituciones diferentes, una agrupación folclórica, una junta de vecinos, la unión comunal, la corporación regional de integración de los derechos de conscriptos, centro de padres y apoderados, junta de vecinos. Por lo tanto, técnica de ballet para niños de 5 a 9 años. Insisto, puede ser que el título del proyecto no sea lo más glamoroso que pueda existir en el mundo mundial, pero cumple con el objetivo, que es precisamente transmitir la idea. Ahora los dejo con este video que habla respecto al nombre, a la marca, a la importancia de la identidad que ustedes le entreguen a su proyecto. If I wanna move on, move on. Bienvenidos, gente bonita, soy Rorro Chávez y este es el 5º episodio de la serie de Emprende con IOS Offices. Hoy estamos en Mérida. Si buscas emprender, estás en la serie de emprendimiento indicada. Hay mucha gente que no le da la importancia a los nombres de las empresas, de los productos o de los servicios. Hoy te voy a compartir 3 cosas de por qué el nombre sí importa. La primera es la identidad. Y te voy a poner algo bien sencillo, pero es como un chiste local. A ver, si tu hija se llama Soledad y tu segunda hija se llama Felicidad, ¿quién crees que sea más feliz? Tú contesta eso. Pero obviamente la persona que se llama Felicidad está condenada a ser feliz. El nombre, ¿qué es lo que hace? El nombre da identidad. Es la primera cosa importante para un proyecto. Porque tú, cuando tengas la identidad bien definida de tu empresa, de tu proyecto, de tu movimiento, de tu producto o incluso de tu video, le vas a dar los valores, le vas a dar su misión, le vas a dar su visión, le vas a dar cómo se comunica, le das su personalidad. La segunda razón de por qué el nombre sí importa es por meramente marketing. Si tú tienes un nombre que la gente batalla en comunicar, que la gente batalla en decir, que la gente no se le queda en la cabeza, pues obviamente el nombre no va a ser fácil de transmitirlo a los demás. Pero en cambio, si tú tienes un nombre que sea catchy, que sea juvenil, que sea nuevo, que suene bien, que suene atractivo, eso va a hacer que la gente lo tenga en top of mind. Y si la gente está en top of mind, lo va a tener en the tip of the tongue. La gente lo va a tener en la punta de la lengua. Y qué mejor que tener a tu empresa en la punta de la lengua de varias personas para que así puedan hacer la mejor publicidad, que es el word of mouth. Tercera y última razón es que un buen nombre genera una auténtica conexión. Ya no estamos en la época en donde los nombres no importan, porque ahí simplemente hacías una transacción. Ahorita lo que tenemos que hacer es que las empresas deben de construir relaciones con sus clientes. Y no estoy infiriendo que si tienes un mal nombre te vaya a ir mal en la vida, obviamente no. Pero si tú tienes un nombre con personalidad, que tiene una identidad definida, si tú tienes un nombre con marketing, que el nombre es catchy, que es atractivo y que aparte ese nombre genera una conexión en tu audiencia meta, obviamente eso incrementa las posibilidades de éxito de tu empresa. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero haberte comunicado muy bien el por qué el nombre sí importa. Este es el 5º episodio de la serie de Emprende con IOS Offices. Compártenos tus comentarios aquí y recuerda que si buscas emprender y no tienes dónde, IOS Offices son las mejores oficinas para hacerlo. Nos vemos en el siguiente episodio.
El nombre sí importa. Y con eso estamos contestando la pregunta número 1 de la prueba número 4. El inicio de la formulación del proyecto que han trabajado durante estos meses. Vamos con la siguiente tarea, trabajo, desarrollo, que también va a ser evaluada en la próxima prueba número 2. La justificación del proyecto. Lo dejo con este video antes de entrar con la explicación práctica de cómo abordar la justificación del proyecto de acuerdo a todo lo que ustedes ya han desarrollado en clase. Bienvenidos al canal de Tutorías Educativas. Aquí encontrarás videos con distintos temas que te serán de utilidad en toda tu vida académica. Hoy te estaré presentando algunos tips que te pueden ayudar al momento de escribir la justificación del trabajo de investigación, donde te estaré compartiendo algunas preguntas orientadoras para redactar la justificación. Ahora, manos a la obra. Antes que nada, es necesario tener en claro el concepto de justificación, entender qué significa justificar un proyecto. Generalmente, al hablar de la justificación de un proyecto, decimos que es la explicación de las razones por las que se realiza una determinada acción, por qué se llevó a cabo y dar las razones o motivos por las que se procedió a la investigación. Sin embargo, ahora veremos que es mucho más que eso. Por eso, a continuación, te presento algunas preguntas orientadoras que te pueden servir para ir redactando esa justificación. A medida que avanzamos en la justificación, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: la importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de investigación que estamos realizando, los aportes, ya sean a un nivel de conocimiento, a un nivel práctico o metodológico. Por último, te dejo unos tips para el momento de iniciar la redacción. Primero, debes hacer una breve descripción del problema, manifestar la intención de la investigación, los motivos que justifican el estudio, una síntesis de la metodología que vas a utilizar en tu investigación, y utilizar siempre un lenguaje adecuado y, por supuesto, no olvidar revisar fuentes bibliográficas de prestigio y confiables. Estos fueron algunos tips que te ayudarán a hacer más sencilla la redacción de la justificación. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. La justificación, fundamentación del proyecto. Esta es la segunda etapa que van a tener que desarrollar. Tal como escucharon en el video, es una mixtura, una aleación entre su árbol de problemas, su motivación, con el FODA. Es decir, ustedes diagnosticaron, investigaron y desarrollaron un criterio del por qué desean ejecutar el proyecto. Le están dando justificación, les están entregando contenido al por qué. Y ese por qué es precisamente uno de los elementos que le da sentido y existencia al objetivo general y específico del proyecto. Por lo tanto, cuando ustedes aborden para la próxima semana esta primera etapa de la fundamentación, partan de la base que ya la tienen, ya la trabajaron durante 3 pruebas. Ahora resúmanla, llévenla a un elemento como por ejemplo lo que les estoy mostrando. La fundamentación de un proyecto de librería virtual. Fundamentación, en este caso Fondo del Libro, de Fondos Culturas, Ministerio de las Culturas. Cuando uno está llenando la ficha digital,
aparece este cuadrito y dice fundamentación y abajo entre paréntesis el tip de la orientación. Y señala la importancia del proyecto a desarrollar indicando claramente la contribución o aporte que ésta representa para el sector. Esa es la justificación. Está fundamentando, está justificando, estamos fusionando ambos elementos del por qué es importante. Y por qué es importante no solo por el hecho que tú quieres hacerlo, porque es importante por el diagnóstico y la investigación que tú llevas adelante. O sea, aquí no estamos hablando de un capricho. Existe todo un proceso de investigación. Por eso es tan importante que ustedes hayan desarrollado estos 3 pasos anteriores antes de empezar a redactar. Porque si bien es cierto, son herramientas, a lo mejor en el caso de ustedes por primera vez las están viendo, luego con el tiempo y la expertise y el conocimiento que van a tener en el arte, en el oficio, en la profesión, en el área del conocimiento donde estén desarrollando su actividad personal, eso ya van a caer de cajón. Por lo tanto, ustedes van a ir a la fundamentación directamente, pero van a tener una mecánica de razonamiento, de diagnóstico y de investigación. Pero bueno, veamos la fundamentación o cuál podría ser un modelo al cual ustedes podrían inspirarse o tener de modelo para recoger todo lo que han trabajado y tratar de justificar el porqué del proyecto. Miren, ¿por qué una biblioteca virtual? Falta de tiempo, falta de interés y poca costumbre por parte del público. Y una evidenciada tendencia a la disminución de la producción editorial, a la que se suma la escasa oferta literaria existente en la región, son algunos de los factores que explican el por qué el territorio de Antofagasta es la región con el consumo más bajo de literatura en el país. Tú estás fundamentando el proyecto de una biblioteca virtual no por el hecho de que quieres hacerla, sino porque hubo gestores, investigadores anteriores que generaron insumos. Tú investigaste y llegaste a la conclusión que una fundamentación, que una justificación para la satisfacción del problema que tú estás enfrentando precisamente es que existen estudios de campo que señalan que lo que tú estás planteando como solución, realmente existe ese problema. Y en este caso lo vimos, el proyecto Trama. Lo abordamos desde la perspectiva de la realidad del trabajador cultural. ¿Se acuerdan del primer semestre? Y ahí vimos las características de cada uno de los trabajadores de la cultura, qué características tenían, si boleteaban, estaban empoderados, sabían hacer proyectos. Fantástico, esa es una realidad. Entonces, eso es un insumo, un documento de investigación súper potente que ustedes, no ahora quizás, pero más adelante les van a servir precisamente para hacer citar. Para citar precisamente esta evidencia. No es un capricho suyo de que falta el tiempo, falta el interés, falta la costumbre. Es la conclusión de una investigación y que ustedes la suman como un insumo que justifique lo que ustedes quieren desarrollar, la biblioteca virtual. Luego continúan desarrollando la idea a esta realidad la agrupación, motivada por las ventajas. FODA, una oportunidad ofrecidas por el uso de las tecnologías y comunicación e inspirada por experiencias exitosas en otros países con niveles de lectura deficientes, está comparando. O sea, claro, es un proyecto mucho más cerebral, a lo mejor lleva mucho tiempo a tratar de plantear un modelo más grande, pero a eso es lo que apunto. Este postulante mira su FODA y ve cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades, pero también sus debilidades y amenazas. Las compara y construye la fundamentación. Y es por eso que esta agrupación que está presentando en la librería virtual se ha propuesto habilitar un espacio de soporte digital que permita generar el encuentro efectivo entre las personas, materias de lectura y autores, con el propósito de desarrollar cercanía y hábitos de lectura en la población. Ojo, ahí tenemos un objetivo, pero lo vamos a ver un ratito más.
sin perjuicio de promover una nueva alternativa para el fomento de la industria y de la oferta existente en la región, toda vez que la ciudad de Antofagasta solo cuenta con 3 librerías operativas. Está justificando. Está justificando. Y cada uno de sus proyectos, los que ustedes fueron presentando clase a clase en cada uno de los 3 trabajos, cuentan con todos estos elementos que los justifican. Lo que pasa es que lo han trabajado de forma dispersa, de forma separada, para que fueran entendiendo la herramienta que les iba entregando estas conclusiones. Ahora, llegó el momento de juntar todo lo que han trabajado, su motivación, el árbol de problemas, las redes de contacto, los stakeholders, el FODA, el CAME, si hicieron PESTEL, bienvenido es, si hicieron 5 fuerzas de Porter, bienvenida es, generar una propuesta de valor, vieron cuáles eran sus clientes, los otros, cómo se relacionaban con el cliente, cuáles eran los medios, cuáles eran los recursos, cuál era la fuente. Ya, llegó el momento de juntar todo eso, porque en eso me voy a fijar precisamente para evaluar. La capacidad que ustedes tengan de unir todas estas piezas y una fundamentación coherente, porque ya la tienen. Solamente tienen que trabajar y hacer la redacción de lo que ustedes los motiva, o cuál es la observación y cuáles son las pruebas o los elementos con los que cuentan para señalar precisamente qué es importante y qué es necesario. Esa es la segunda herramienta que va a ser evaluada en esta primera parte del formulario. Y ahora nos metemos con la primera parte de objetivos generales. Vamos a trabajar y vamos a ver el siguiente video de objetivos. Vamos a hablar sobre los objetivos generales y específicos. Como ustedes saben, el objetivo general tiene objetivos específicos que prácticamente son una descomposición lógica de él mismo. Es decir, todo nuestro trabajo es un solo objetivo, que para poder ejecutarlo lo dividimos en 3. Diagnosticar, el objetivo 1, donde ya sabemos se investiga todo lo relacionado al objeto de estudio. Ese objetivo 2, desarrollar, en este caso desarrollamos la propuesta, lo hacemos partiendo de la investigación y de los datos obtenidos en el objetivo anterior, para llegar finalmente a validar el objetivo 3. En el objetivo 3 se validan las propuestas, regresando, por ejemplo, al grupo objetivo que habíamos diagnosticado en el objetivo 1. Estos 3 objetivos son muy importantes porque son la declaración juramentada de lo que vamos a hacer. Todo lo que digamos en estos objetivos y cómo los redactemos va a ser vital para que nos puedan evaluar en el trabajo de titulación. El objetivo general señala el resultado que se busca con el proyecto. Debe dar respuesta al problema formulado. Hay que tener en cuenta que específicamente en el caso de proyectos de diseño, en el caso de nuestra carrera, el diseño es el medio y no es el fin. Por lo anterior, un objetivo no podría comenzar con diseñar, sino el resultado de ese diseño, el para qué se quiere diseñar. Los objetivos específicos dijimos que en nuestra carrera son diagnosticar, desarrollar y validar. Los objetivos específicos, como decíamos, son la descomposición de una manera lógica y secuencial del objetivo general. De cierta manera, cada objetivo responde a cómo se logra el objetivo general. Los objetivos, sean generales o específicos, deben redactarse comenzando con un verbo en infinitivo. Describir, identificar, diagnosticar, analizar, especificar, valorar, etc. Hay que tener en cuenta que los objetivos específicos no deben confundirse con actividades, con alcances o con intenciones. Los objetivos deben cumplirse. Cada objetivo debe ser realizable y medible de alguna manera. Una forma fácil de recordar las características de un buen objetivo es el acrónimo SMART. Representa las palabras en inglés Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Bound, que en español es específico, medible, realizable, realista y limitado en el tiempo.
Todos los objetivos también deben tener un resultado concreto. Este resultado será el insumo para continuar el desarrollo del siguiente. Por lo tanto, cuando yo diagnostico, mis resultados serán unos datos y unas conclusiones. Estos resultados son la información que necesito para comenzar el siguiente objetivo, que es de desarrollar. Asimismo, cuando termino de desarrollar, tengo como resultado mi producto, mi desarrollo gráfico industrial, que será lo que me servirá para mi objetivo 3, para validar. ¿Cómo debo escribir los objetivos? El objetivo general tiene una fórmula: el verbo en infinitivo más el qué, más el cómo, más el para qué. Vamos a verlo. El verbo en infinitivo pues, debe ser uno solo, recuerden no usar diseñar. En el qué nos vamos a referir al objeto de estudio, es decir, lo que está detrás, en el problema. El cómo, como hemos dicho antes, es el medio, o sea, nuestra disciplina, el diseño. ¿Por medio del diseño de qué? ¿O mediante qué? Y el para qué es de qué manera soluciona el problema. Eso lo podemos sacar de nuestra justificación. Veamos un ejemplo. Desarrollar el conocimiento cultural ecuatoriano en niños de 8 a 10 años de la ciudad de Quito por medio del diseño de un libro álbum interactivo que promueva el interés cultural y desarrollo en la industria editorial. Este es un ejemplo de uno de los semestres recientes. Vamos a ver cómo calza en nuestra fórmula. Verbo, desarrollar. ¿Qué? El conocimiento cultural ecuatoriano en niños de 8 a 10 años en la ciudad de Quito. Como ven, está el objeto de estudio, usuarios, contexto y actividades. El cómo, por medio del diseño de un libro álbum interactivo. ¿Para qué? Para que promueva el interés cultural y desarrollo en la industria editorial. Recuerden, esto lo sacábamos de la justificación. En cambio, podemos tener algunas veces unas excepciones. Por redacción o porque no nos queda bien la fórmula, podemos invertir el qué y el cómo y, de ser el caso, omitir alguna parte. Finalmente, ¿cómo se escriben los objetivos específicos? Pues diagnosticar, más el qué, el objeto de estudio, más el cómo, más el para qué. En el caso de desarrollar, es importante solo poner el qué, porque es ya mucho más concreto. Y en validar el qué más usuario y experto se recomienda. Unos ejemplos del mismo anterior: diagnosticar la industria del libro álbum en Quito y el conocimiento cultural ecuatoriano con una muestra de niños de 8 a 10 años. El número 2, desarrollar los componentes de un libro álbum interactivo para niños de 8 a 10 años con conocimientos culturales ecuatorianos. No es necesario poner la parte final, pero está bien en este caso. Validar la propuesta a través de un feedback con niños, padres y expertos sobre su efectividad. Este también podría ser un poco más específico, diciendo valorar la propuesta con usuarios y expertos. Para cerrar, el tema, o sea, el título de nuestro proyecto debe corresponder plenamente al objetivo general. ¿Y cómo se escribe? Se escribe propuesta de el cómo, o sea, del diseño, más el para qué. Por ejemplo, propuesta de un libro álbum interactivo que contenga conocimientos culturales ecuatorianos para niños de 8 a 10 años de la ciudad de Quito. Esto es importante que tomemos en cuenta como unas normas para escribir los objetivos. Sin embargo, pueden haber pocas excepciones que podemos trabajarlas juntos. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora entramos a los objetivos. Ese video precisamente les permite tener una relación general de cómo se trabajan los objetivos. Ustedes trabajaron en su momento la misión. Y la misión. Yo les mencioné en varios casos de que no cometieran el error de fijar o ver objetivo y misión. Que era un error común. Bueno, es un tip que le estoy entregando, que cuando ustedes trabajaron la misión o describieron, y se encuentra el objetivo del proyecto, lo que ustedes buscan satisfacer. La clase de hoy vamos a terminar, independiente que mañana vamos a seguir repasando este tema, porque de aquí a mañana nosotros estamos entregando los tips para que de aquí a la próxima semana entreguen la primera parte de su proyecto ya listo. Ahí insisto, la lógica es que ya lo trabajaron, lo que pasa es que no se dieron cuenta que lo trabajaron. En cuanto a formulación de proyecto, ya lo tienen listo.
Ahora lo que estamos es ordenándolo de acuerdo a la metodología y a la estructura que regularmente los proyectos solicitan para poder postular a algún fondo concursable. Pero bueno, centrémonos en los objetivos, que, insisto, mañana los vamos a seguir viendo. Objetivos del proyecto. Yo creo que una de las... tienen que considerar estos 4 tips que aparecen en la lámina porque son importantísimos. Más allá de que vamos a ver tecnicismos para construirlos. Tienen que ser claros en su redacción, medibles y alcanzables. Es decir, tienen que ser realistas. Por eso cuando muchos de ustedes planteaban una gran idea, yo les decía, sí, ok, me parece fantástico, pero aterricen en algo concreto, medible, alcanzable. La gran idea puede ser el relato total, pero toda obra se va componiendo de actos. Obra escénica tiene actos. Cada acto tiene unas escenas. Y ustedes tienen que ir construyendo de esa forma su gran sueño. No van a tener todo a la primera. Y eso se da por un tema más allá de lo convencional, por una realidad. No hay ningún fondo que soporte una gran idea porque no alcanzan las luces. Por lo tanto, hay que irlo construyendo de a poco, es una buena estrategia. Y de ahí la importancia de tener diferentes institucionalidades que les vayan permitiendo avanzar más rápido. Pero tienen que ser claros, medibles y alcanzables. Se redactan en tercera persona y de modo impersonal. Ustedes no están expresando voluntades, por más que sean motivaciones personales, no están expresándolo eso claramente en la redacción. Tiene que ser lo más impersonal, lo más neutro posible. No tienen que dejar lugar a dudas sobre cuál va a ser la acción a realizar. ¿Van a planificar o ejecutar? Entre planificación y ejecución existe un universo de diferencia. ¿Van a producir o a crear? Entre producir y crear existe otro universo de diferencia. ¿Van a crear o grabar? También existe otro gran universo de distancia. Por lo tanto, tiene que tener clara certeza de que tiene que quedar claro qué van a hacer y para qué lo van a hacer. Y están formados, tal como señalaba el video, por 4 grandes ideas, pero que se componen de 2 grandes oraciones. ¿Qué es lo que vas a realizar y para qué vas a realizar? ¿Qué vas a realizar? Voy a ejecutar X para satisfacer Y, para alcanzar Y, para ejecutar Y, para superar Y, para mejorar Y. Variable X, Y. Ejemplo de una producción de evento. Realizar un evento anual donde se congregue artistas y creadores locales y se genere un encuentro con la comunidad rancagüina en general. Objetivo general. Es claro, es medible, es alcanzable. Voy a realizar un evento anual, una vez, donde ya, perfecto. ¿Qué pasa con ese evento anual? Va a congregar artistas y creadores locales. Ya. ¿Y para qué? Para generar un encuentro con la comunidad de X ciudad, de determinada ciudad en general. Ahí está el objetivo general. No confundir con el título del proyecto. Es complementario. Y esto nace de la justificación. Objetivo general. Si yo ya lo hice. Sí, ya lo hicieron. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que hicieron el objetivo general de su proyecto. Ya lo tienen. ¿Les suena propuesta de valor? ¿Que lo vieron en el Canvas? Claro, lo enunciaron, lo redactaron. Bueno, ahora llevémoslo a la fórmula. Ya lo tienen listo. Lo que pasa es que ahora le van a dar la fórmula de proyecto, no va a ser una fórmula de modelo de negocio. Ahora es un objetivo, porque es redacción que es medible y alcanzable. La aterrizan, pero están buenas. Hicieron la pega, hicieron el trabajo. Ahora tienen que darle la redacción correcta. Inspirado más o menos en estos ejemplos que le estoy poniendo. Realizar un evento anual donde se congrega artistas y creadores locales y se genere un encuentro con la comunidad rancagüina en general. Es exactamente lo mismo que van a hacer. Propuesta de valor. Tip, propuesta de valor.
Perfecto. Los otros, el cliente, el usuario, el beneficiario. Fantástico. Y quizás meten por ahí el medio, los medios, las herramientas para poderlo alcanzar. Pero ya lo tienen listo. Ahora tienen que perfeccionarlo. Tienen que sacarle brillo. Mejorarlo. Acotarlo. Y luego, tal como señalaba el video y como vamos a seguir viendo, también tenemos que redactar objetivos específicos. El objetivo general es cualidad. Nunca debe dar a entender números, cosas que se puedan medir. Derivan de este concepto, derivan del general en lo específico, la medición. Por ejemplo, siguiendo el mismo desarrollo de este evento anual de artistas y creadores locales en Rancagua para la comunidad. Objetivo específico 1, que deriva del general, congregar artistas, compañías, músicos, poetas, intelectuales, escritores locales a participar del evento. Es específico. Y esta genera una actividad cartagante. Vamos a ir viendo la encadenación. No hoy, en las próximas clases. Pero una cosa lleva a la otra. Congregamos artistas específicos. Generamos un espacio de encuentro social y comunitario entre los habitantes de Rancagua. Difundimos el trabajo de los creadores locales y contribuimos al desarrollo de la identidad local rancagüina. O sea, podemos ver cosas como muy pragmáticas, prácticas de producir un evento donde vamos a congregar artistas, generar un espacio de encuentro y difundir el trabajo, y luego también sumar, ¿por qué no?, algo más ideológico de los valores que ustedes trabajaron, de la misión y visión que ustedes desarrollaron, ese dónde quiero llegar, que es más filosófico, espiritual. Vamos a contribuir al desarrollo de la identidad local rancagüina. Vamos a contribuir al desarrollo del crecimiento de la vinculación con el medio de los estudiantes de música a nivel territorial. Ahí les lancé un ejemplo de objetivo específico. Porque ustedes ya están creando algo. Y en ese sentido, podemos resumir precisamente la estructura del objetivo: verbo, qué y para qué. Verbo, lo vamos a ver mañana. ¿Qué? ¿Para qué? Verbo, vamos a planificar, vamos a desarrollar, ejecutar, difundir, poner en valor, investigar, desarrollar. ¿Qué? Encuestas del perfil de votantes del país. Planificar encuestas del perfil de votantes del país. Verbo, ¿qué vamos a hacer? Y aquí sumamos el para qué, para medir su intención de voto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo del trabajo. Otro ejemplo. Desarrollar un plan de gestión enmarcado dentro de los estándares del Project Management Institute. Desarrollar para crear. Un cuarto donde se controle y monitoree la planta de nitrógeno ubicada dentro de las instalaciones de la empresa X ubicada en Costa Rica. Ese es el objetivo general. Evaluar técnica y económicamente la máquina XYZ, la máquina fotocopiadora, para determinar su posible uso en una unidad en el proceso ABC, en cualquier proceso. Medir la producción de biogás de estiércol de vaca a diferentes temperaturas para determinar su componente en diferentes rangos. Ese es el objetivo general. El objetivo específico son lo medible, lo que ustedes van a ejecutar. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero, si se dan cuenta, ya estamos terminando la prueba número 4. Aquí les mandé por el video, por el correo electrónico. Mañana vamos a ver tips prácticos para que no se me pierdan con el tema de los objetivos del proyecto. Vamos a ver taxonomía de Bloom, que son verbos, tienen su lógica, cómo aplicarlos, y objetivos SMART ya para meternos en la segunda prueba. Así de rápido vamos, porque les insisto, ahora estamos generando algo práctico de lo que ustedes
ya han trabajado. Mañana trabajamos los objetivos de forma clara para que no se pierdan y tengan los tips claros para poder ir formulando su proyecto. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas, preguntas con respecto a lo que se nos viene durante las próximas semanas en que todos vamos a estar encerrados. Gracias a nuestro amigo COVID. Quedan abiertos los micrófonos, estimados estudiantes. ¿Profe? Sí, adelante, Javier. ¿Te escucho, cierto, Javier? Sí, soy yo. Sí, cuénteme. En realidad quería preguntarle un poquito más a grandes rasgos de qué es lo que va a ser la última prueba, porque vi que mandó la parte de definición, de objetivos generales, específicos y todo eso, pero me mandó algo de Cartagena. Sí, voy a abrir, espero tener el correo para compartirlo y dejarlo claro en este segundo. Así que dame un segundo para explicarle cuál va a ser la lógica. Ya. Y lo he abierto. Voy a compartir pantalla con la prueba. La prueba en sí mismo es formular el proyecto. La Ya. prueba tienen que ir cumpliendo etapa por etapa la formulación de un proyecto. Cuenta con material de formulación tanto del Fondart como del FNDR. Es una mixtura, pero recoge las principales cosas que todo proyecto tiene que recogerse. Entonces, cada uno de los cuadritos, es decir, van a tener que redactar el resumen ejecutivo, la justificación, objetivo general y específico, beneficiarios, actividades, presupuesto. Ese es la fusión de la prueba 4 y 5, ¿ya? En el correo electrónico que yo les mandé, voy a revisarlo acá porque lo tengo para que quede más claro. Voy a ingresar a mi cuenta de la universidad. Elementos enviados. Tengo un poquito lenta la internet. Carpetas enviados. Aquí. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. El mismo correo electrónico yo les mando que al miércoles 20 de la próxima semana ustedes van a tener de esa plantilla que yo acabo de mostrarles, que es el documento Word formulación de proyecto, van a tener que contestar nombre del proyecto, la fundamentación, justificación, el objetivo general del proyecto, es decir, y la caracterización y definición de los beneficiarios directos e indirectos. Eso es todo lo que tienen que hacer de ese Word. Tienen que mandarme ese Word, no otro, ese. Porque está como, y en el caso de conservar la estructura. Porque lo que van a hacer es juntar todo el trabajo que ya han desarrollado e lo van a incorporar de forma metodológica, de forma ordenada en cada una de las secciones que van construyendo un proyecto. Entonces, nombre, justificación o fundamentación, objetivo general y caracterización de los beneficiarios es lo que de ese Word van a enviar.
Yo les voy a mandar, Ya. como siempre, las observaciones para que vayan mejorando, y ese mismo Word me lo vuelven a enviar el 30 con aquellas cosas que ustedes estimen conveniente cambiar de la primera entrega más la segunda entrega. ¿Me explico? Sí, Perfecto. Y ese es el proyecto. Van a juntar todo, y si tú te das cuenta, todo ya lo trabajaste. Por lo tanto, no se te va a hacer tan complicado mejorarlo o profundizarlo. Y para eso vamos a trabajar estas 3 semanas. Hubiese sido más fácil trabajarlo en vivo y en directo, pero vamos a tratar de ir generando este pimponeo de ir viendo paso a paso. Por eso todos estos elementos, tenemos 6 clases, ya nos van quedando 5, pero vamos a irlos viendo de forma tal de que salgan de la clase con la idea clara o meridianamente clara de dónde tienen que buscar lo que ya han trabajado, y ver el tema de cómo lo redacta. No estamos pidiendo un proyecto para Fondar Nacional, pero ustedes ya han avanzado bien, así que tienen que ir entregándole, ahora tienen que colocar las piezas donde corresponden, y vamos a armar el rompecabezas. ¿Claro? sí. Perfecto, perfecto. Bueno, de no mediar alguna otra consulta, revisen el correo electrónico. Yo les voy a volver a mandar ahora un correo electrónico exclusivamente con lo que tienen que desarrollar para el día miércoles. Voy a ir a estar haciendo seguimiento de cada uno de los días para que no se olviden, para que no, y con algunos tips les insisto de cómo tienen que hacer el trabajo. Está desordenado de la forma como está. Se trabaja de forma desordenada como te lo pide el proyecto, porque es la forma más lógica y más fácil de poder cumplir con los objetivos, porque vas construyendo coherentemente y no te saltas ningún paso. Es una estrategia que yo utilizo para formular los proyectos. No voy en orden de 1 a 10, sino que voy de 1 a 5, de 5 a 3, de 3 a 9, y hasta que finalmente termino con el resumen ejecutivo, que es lo primero que sale en todo el proyecto, pero que no se recomienda hacer al comienzo porque tú no tienes clara la realidad de qué resultó para podérselo entregar al evaluador. Así que, de no mediar otra pregunta, otra consulta, concluimos la clase de hoy. Quedan abiertos los correos electrónicos para cualquier consulta, para cualquier observación. Yo les voy a reforzar el tema de lo que necesito para el día 30, pero cuentan con tiempo, y lo más importante, y les vuelvo a decir, las respuestas ya las tienen. Solamente tienen que darle estructura, mejorarla, darle un poquito más de vuelta y plasmarla. Pero el trabajo ya está hecho. Ahora simplemente lo estamos ordenando en un formato proyecto. Esperando que tengan una bonita jornada de día martes. Nos vemos mañana día miércoles, último día antes de volver a encerrarnos. Que tengan un bonito martes y nos estamos viendo mañana 8:30, 8:40 de la mañana.